¿Ok? Entonces vamos a ver manejo de enfermedades. Así es como lo doico es como se debe de ver, porque es una integración, un manejo integrado de enfermedades. Entonces, como lo doy en esta forma es como se debe ver el manejo de enfermedades. Hay unos principios tradicionales que maneja la American Phytopathological Society sobre manejo de enfermedades. La American Phytopathological Society es la máxima sociedad de fitopatología a nivel mundial, obviamente en Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son los principios tradicionales del control de enfermedades? El primer caso es evasión. Evasión. Fíjense bien, evasión, evitar que la enfermedad entre a un terreno donde no está. ¿Cómo se va a evitar la enfermedad? Seleccionando una temporada o una temporada, fechas de siembra, o un sitio, rotación de cultivos, donde no se encuentre el inóculo o donde el ambiente no es favorable para la infección. Entonces aquí entran tres términos. Entra eh, seleccionando una temporada, fechas de siembra. Un sitio donde no se encuentra el inóculo va a ser rotación de cultivos. Y donde el ambiente no es favorable, pues manejo legal, o sea, mediante cuarentenas. Esa sería la evasión. Exclusión, evitando la introducción del inóculo, es manejo igual, manejo legal, ya sea por cuarentenas internas o cuarentenas externas. ¿Quién lo regula esto? Sanidad vegetal. Erradicación, eliminar o destruir o inactivar el inóculo. ¿Esto qué es? Manejo químico. Manejo químico. Eliminando, destruyendo o inactivando el inóculo, manejo químico. Protección, evitar la infección por medio de un fungicida, un nematicida, un bactericida o otra barrera a la infección. Aquí, protección puede ser manejo químico. Alguna barrera de la infección puede ser el uso de cultivos trampas, como se usa aquí en México para el caso del papayo, donde alrededor del papayo siembran maíz, jamaica o sorgo y así evitan que entren los virus a infectar al papayo. Resistencia, obviamente, es la resistencia genética. Use cultivares que son tolerantes o resistentes a la infección. Y terapia es curar las plantas ya infectadas. Hay dos formas. Uno, el uso otra vez de fungicidas o plaguicidas y mediante termoterapia, uso de calor. Entonces, en esto se engloba los principios tradicionales del manejo de enfermedades. Si tienen preguntas, me dicen. El control cultural. Control cultural es cualquier actividad del humano, cualquier actividad que realiza el agricultor en beneficio del cultivo. O sea, es la alteración deliberada del sistema de producción, labores de cultivo, o el sistema de producción en sí mismo con prácticas agrícolas específicas de producción de cultivos. ¿Cuál es el objeto de alterar deliberado el sistema de producción? Reducir la población de plagas, reducir la población de plagas o evitar el daño a la plaga de los cultivos. Entonces, ¿qué es control cultural? Cualquier actividad humana en beneficio del cultivo que evite el daño por plagas. Puede haber subsuelo, una de ellas puede ser el subsuelo para patógenos del suelo, para romper el manto freático, el subsuelo, el arado, subsuelo. Objetivos del manejo cultural. ¿Cuáles son los objetivos del manejo cultural? Impedir que la plaga colonice el cultivo, o sea, que se establezca. La creación de condiciones bióticas, enemigos naturales, control biológico, adversas a las plagas para que afecte su supervivencia o la población de las plagas. Modificación del cultivo de tal forma que la infestación de la plaga resulte un daño abajo del umbral económico. Intensificar el efecto. Además, con las medidas culturales se ayuda a intensificar el efecto de los enemigos naturales, control biológico, por medios de manipulaciones del medio ambiente. ¿Cuáles serían? Simplemente meter estiércoles intemperizados, meter pajas secas al suelo para incrementar los enemigos naturales. Entonces serían los objetivos del manejo cultural. Es importante para el manejo de enfermedades conocer el cultivo. ¿Y qué vamos a conocer del cultivo? La fenología. La fenología del cultivo
desde que sembramos hasta que cosechamos. Eso es importantísimo. También es importante conocer el ciclo del patógeno, cómo se disemina, en qué forma inverna en el campo, cómo se va a transmitir, condiciones ambientales de humedad y del suelo, cómo se va a mover en dentro o fuera del suelo y cómo nos infecta la planta. Entonces es importante conocer el ciclo biológico del patógeno. Por ejemplo, aquí tenemos el de una roya que ya lo vimos, por eso les digo que era importante ver lo que vimos anteriormente. Aquí están las uredias, teliosporas, basidiosporas, pigniosporas y hesiosporas. Es importante, porque es importante, simplemente rompemos una parte del ciclo, cualquier parte que quieran ustedes del ciclo se rompe, se altera y se para el ciclo biológico y el hongo tiene que morir. Entonces, en base a esto, ¿qué métodos tenemos de manejo cultural? 1, destrucción de suministro de sustratos de alimentación. O sea, que el hongo no pueda alimentarse. ¿Cómo vamos a hacer esto? Incrementando los enemigos naturales. ¿Cómo los vamos a incrementar enemigos naturales en un campo? En el suelo, usando estiércoles, rastrojos y materia orgánica intemperizada, o sea, estiércoles intemperizados. ¿Para qué? Para que se incrementen los enemigos naturales y haya un control biológico adecuado en el hábitat de los cultivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Mediante actividades culturales para aumentar las poblaciones naturales en los campos, favoreciendo de manera deliberada el incremento de enemigos naturales, dándole alimento. ¿Cuál va a ser su alimento? Por lo general, los enemigos naturales son saprófitos. ¿Qué alimento les vamos a dar? Rastrojo y estiércol intemperizado para incrementar, para formar materia orgánica para que se incrementen los enemigos naturales. ¿Cuándo se agrega la materia orgánica? En campos sin cultivo. Muchos lo quieren agregar junto al cultivo y puede ser fitotóxico. Entonces, son los métodos para incrementar. Aquí estamos viendo ya dos métodos, el método cultural y el método biológico. Por ejemplo, así podemos controlar enfermedades como diplodia en maíz, este manchado de granos, esta pudrición de tallo, lo enterramos, agregamos pajas y matamos a los hongos que están invernando en las pajas y en los granos infectados en el suelo. Esta es la mancha por diplodia en hojas y este es el daño en mazorca. Entonces, es un ejemplo para controlar este tipo de patógenos. Por lo general, los hongos van a invernar en el rastrojo de los cultivos, formando micelio y formando estructuras, las estructuras que vimos. Si destruimos esto, pues destruimos también al hongo. ¿Cómo lo vamos a destruir? Agregando materia orgánica para que haya pudrición y haya actividad de enemigos naturales, antagonistas. Bueno, otra forma de manejo cultural es la destrucción de hospederos alternos, lo que llamamos hospederos alternos o de plantas voluntarias. Aquí les llaman también en México plantas mostrencas. Eliminar reservorios de patógenos. ¿En dónde? En malezas, en rastrojos. ¿Cómo se va a hacer? Mediante barbechos, rastreos, destrucción de malezas y aporques del cultivo. Son las actividades que nos van a ayudar. Entonces aquí tenemos reservorios de patógenos, malezas, rastrojos de cultivos. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Mediante el laboreo del cultivo. Aunque vean un cultivo totalmente limpio, yo acabo de ir el año pasado a California a traer semillas para mi rancho y así estaban los campos, chavos, totalmente limpios, listos para la siembra. ¿Así? ¿Qué quiere decir? Que aquí están abusándoles del glifosato para tener este tipo de campos totalmente limpios. Las malezas son grandes reservorios de patógenos. Las malezas, hay que eliminarlas. Muchas veces nomás se eliminan las malezas que están entre el cultivo, entre las plantas, entre los surcos, entre el cultivo y no se eliminan las que están en canales, las que están alrededor de los cultivos y ahí son los grandes reservorios de patógenos. Por ejemplo, para patógenos de gramíneas, pues mismas poáceas o las mismas ciperáceas que van a atacar a los mismos patógenos. Bueno, las labranzas
¿Para qué nos van a servir? Para producir un cultivo en el cual vaya a haber prácticas como voltear el suelo, enterrar residuos, preparación de camas de siembra y algunas formas de labranza pueden reducir la población de plagas indirectamente, simplemente destruyendo la maleza. La maleza en el cultivo, plantas voluntarias y en alrededor de los hábitats de cultivo. O sea, son reservorios importantísimos, lo que mencionamos anteriormente. Bueno, estas son camas ya permanentes en trigo. En trigo se usa mucho como labranza de conservación, pero vean, hay que eliminar el rastrojo porque ¿cuál es la principal base para hacer labranza de conservación? Si hay rastrojo de maíz, hay que sembrar un cultivo de diferente familia taxonómica, frijol, calabazas, crucíferas. Pero si ustedes tienen cama de maíz, no pueden sembrar gramíneas porque en el rastrojo están los patógenos que atacan gramíneas. Entonces sería el primer punto importante sobre camas permanentes para siembra de cereales. Fechas de siembra, importantísimo. La alteración de fechas de siembra es importante para patógenos. Hay hongos que atacan en invierno, hay hongos que atacan en época de lluvias, por lo tanto, alterando fechas, sembrando en fechas tempranas o inclusive en fechas tardías, puede resultar un escape para el cultivo de la infestación de plagas. Un ejemplo, por ejemplo, es en el Bajío, este hongo, Sclerotium cepivorum, es la pudrición blanca en ajo y cebolla. Este hongo ataca en el invierno porque forma esclerosios, que yo ya les hablé de estructuras, yo ya voy a hablar de estructuras. Si ustedes no han estudiado, no es mi problema. Sclerotium va a formar esclerosios que van a germinar con el frío. Entonces, evitando siembras de ajo y cebolla en el frío, va a impedirse el daño de esta enfermedad, que es un problema muy fuerte en ajo y cebolla. Este es el daño. Vamos a ver esta pudrición, este micelio blanco, y estos son esclerosios. Por eso se llama Sclerotium cepivorum. Es un ejemplo en ajo y cebolla de la pudrición blanca de la cebolla. ¿Cómo lo evitamos? Sembrando en primavera y verano, no sembrando en invierno. Rotación de cultivos es otra alternativa muy buena para el control de enfermedades. ¿Cuál es el objetivo de la rotación de cultivos? Interrumpir el ciclo normal de las plagas, de insectos, de patógenos que ya vimos, colocando hábitats que no van a favorecer a la plaga. O sea, no va a haber hospederos para que se desarrolle la plaga. La rotación generalmente es muy importante, va a tener éxito principalmente con aquellas plagas que tienen un rango de hospedantes muy corto. O sea, esta rotación de cultivos es muy eficiente contra patógenos con un rango de hospedantes que no es muy largo. O sea, que únicamente atacan 1, 2, 3 o 4 plantas o plantas de la misma familia taxonómica. Dentro de esta técnica también tenemos plantas libres de patógenos, de virus por lo general, en injertos, en yemas sanas, y es muy importante en las virosis de los cítricos. Entonces, rotación de cultivos y plantas libres de patógenos. Por ejemplo, este hongo, lo vamos a ver, es pudrición tejana. Fíjense bien, pudrición tejana, forma un rizomorfo, ya vimos que es un rizomorfo, es Firmatotrichopsis omnivorum. Este ataca 600 hospedantes, pues con este hongo no va a favorecer la rotación de cultivos porque ataca 600 plantas. Pero, por ejemplo, el anterior, este Sclerotium cepivorum, únicamente ataca ajo y cebolla. Únicamente ajo y cebolla. Si hacemos rotación de cultivos, hay un control eficiente. Entonces, hay que tener en cuenta también la biología de los patógenos. Otro ejemplo de cosecha en fechas tempranas son las roñas o antragnosis de los cultivos tropicales, en plátano, en aguacate, cítricos y papayo. Las roñas y antragnosis se presentan en época de lluvias, entonces hay que modificar las floraciones para que la cosecha sea antes de época de lluvias para no tener problemas de roñas y antragnosis en frutales tropicales como plátano, aguacate, cítricos, papayo, anonas, etc. Entonces, un ejemplo de cosecha en fechas tempranas. Cultivos trampa. Estos son importantísimos, ya cultivos trampas. Tenemos dos ejemplos clásicos aquí en México.
Por ejemplo, si hacemos monocultivo, pues va a haber daños muy fuertes de enfermedades. Tenemos que hacer rotación de cultivos, pero hay cultivos que nos van a controlar por sí solos a patógenos principalmente del suelo. ¿Cuáles son los cultivos trampas que más se usan en México? El cempasúchil, que secreta sustancias para nemátodos, y las crucíferas, que va a secretar sustancias para patógenos del suelo. Entonces, estos dos cultivos son los que más se usan en México como cultivos trampas, pero hay que tener en cuenta que cualquier método de control va a costar dinero. Entonces, si van a sembrar cempasúchil, que sea en la época de muertos para que lo puedan vender. O si van a sembrar crucíferas, hay que llevar bien el cultivo con el objeto de cosechar y luego incorporar todo el rastrojo de las crucíferas. O sea, ya no es la época en que podemos hacer controles y no hay problema con el dinero. O sea, cualquier método de control va a implicar dinero. O sea, va a implicar dinero. O sea, gasto de dinero. Entonces tenemos que sacar ganancia de los métodos de control. Por ejemplo, aquí están los nemátodos. Nemátodos en raíces de tomate lo podemos controlar sembrando antes de tomate cempasúchil. ¿Sí? Cempasúchil. Bueno, la higiene. ¿Qué es la higiene? La remoción de plantas dañadas a nivel de campo. ¿Cómo lo vamos a remover? Ya sea por podas o colectando las plantas enfermas y enterrándolas para que se descompongan. La presencia de rastrojo con hongos, o rastrojo con patógenos es una fuente de inóculo muy importante. Hay que destruirlo. ¿Cómo se destruye? Mediante rastreo y barbecho. Rastreo y barbecho. Es contrario a la agricultura de conservación, porque sirven de hospederos a patógenos y a vectores de las mismas enfermedades. Entonces, la higiene, la destrucción en campo de material enfermo es importantísimo. También dentro de higiene está el uso de semilla certificada, semilla libre de patógenos, semilla certificada. ¿Qué es una semilla certificada? Que la tolerancia es 0% de semilla enferma, es semilla certificada. Un ejemplo muy clásico es el de Phytophthora infestans en papa. Tenemos que utilizar papa con tolerancia 0 al momento de la siembra, o sea, llevar semilla de papa libre totalmente de Phytophthora infestans al campo. Otro ejemplo es esta enfermedad. Estos son esporangios dentro del tejido de papa. Otro ejemplo es Spongospora subterránea, que lo vamos a ver cuando veamos papa. Son esporangios dentro del tejido. Es otro ejemplo porque este hongo, Spongospora subterránea, inverna dentro de las papas. Entonces, utiliza para siembra papa infectada. Estamos llevando el patógeno al campo. Agua. Anteriormente, cuando era barato mover el agua, cuando era barata la electricidad y era barato el diésel, se hacían inundaciones en los campos, como están viendo. ¿Con qué objeto? Se hacían inundaciones en los campos con el objeto de inundar, bueno, se inundaba el campo. ¿Con qué condiciones hay aquí? Condiciones totalmente anaeróbicas. ¿Qué es una condición anaeróbica? Que en este suelo no hay aire. Al crear condiciones anaeróbicas, el 90% de los patógenos son anaeróbicos, matamos a los patógenos y a las plagas. Pero ahorita ya es una actividad muy cara, chavos, muy cara por el movimiento del agua, e inundar un terreno ya no es factible, por lo caro y el gasto de agua. Pero sí lo pueden hacer en invernaderos o en semilleros, inundar antes de sembrar, después dejar orear, barbechar, rastrear en invernadero o en viveros para que mueran los patógenos por falta de oxígeno, condiciones anaeróbicas. Ejemplo, así se controlaba antes, este es Fusarium, son conidios, se controlaba el mal de Panamá en plátano de esta forma, inundando suelos. Se controlaba antes el mal de Panamá, que era Fusarium oxysporum, mal de Panamá del plátano, se controlaba de esa forma antes. Y el uso de resistencia genética, cultivos resistentes, es la acción humana para tener variedades resistentes o tolerantes a la infección de patógenos.
¿Qué ejemplos tenemos? Los que más se utiliza en cereales contra royas, contra chahuistles, y en papa contra Phytophthora infestans. O sea, ¿dónde sí encontramos materiales resistentes? En cultivos intensivos. Hay mucho cultivo que no es intensivo, que no tienen esa opción de variedades resistentes. ¿Cómo se evalúa la resistencia en campo? De esta forma: inmunidad, resistencia, tolerancia, y todo esto es susceptibilidad. De estos puntos, ¿cuál nos interesaría? ¿Qué tipo de resistencia es esta y esta hoja? Las dos hojas es pregunta que les estoy haciendo. ¿Qué tipo de resistencia es inmunidad y totalmente susceptible? ¿Qué tipo de resistencia es? Díganmelo. ¿Es horizontal o vertical? Inmune y totalmente dañado. Ya se los expliqué. ¿Qué tipo de resistencia es? Aquí está, inmune y totalmente susceptible. ¿Qué tipo de resistencia es? ¿Vertical o horizontal? Contesten. Pregunta, Es chavos. horizontal. La inmune es vertical, profe. Es vertical. Y la Acuérdense que susceptible esta es es horizontal. vertical. Estás muy bien, es vertical. ¿Qué pasa si se rompe la resistencia? ¿A dónde vamos a llegar inmediatamente? A este. Entonces, este y este es resistencia vertical, porque sigue siendo resistente a la raza fisiológica que se creó, es resistencia vertical. Este y este estuvo un tiempo así. El hongo mutó y nos causó epidemia. Y estos, donde apenas se ve daño, estos dos, es tolerante, es resistencia horizontal. Permitimos que el patógeno se alimente. Lo ideal sería esto, pero ya les dije que tardamos mucho. En esto lo sacamos en 3 años, pero fácilmente se rompe. Entonces, es el uso de material genético, de resistencia genética o tolerancia. Lo ideal sería esto, dejar que el patógeno se alimente abajo del umbral económico, pero esto es más rápido, es resistencia vertical. ¿Sí me entienden por qué digo que este todavía es resistente verticalmente? ¿Sí me entienden por qué? Profe, ¿qué está proyectando? Disculpe. ¿No lo están viendo? ¿Qué está proyectando? ¿Una tabla? Una tabla y abajo tiene unas reacciones. ¿No las ven? Ah, sí, profe, ya. Abajo hay unas reacciones de resistencia: inmune, resistente, tolerante, susceptible y altamente susceptible. Es lo que estoy proyectando. Entonces, ¿sí me entienden por qué este antes fue esto? ¿Sí lo entienden? Pongan hojas de café antes de la epidemia y después de la epidemia, porque el hongo mutó, formó una nueva raza fisiológica y rompió la resistencia vertical. Bueno, seguimos. La fertilización, ya les dije que Profe, la mande los dos serían horizontal. Los dos serían vertical, perdón. este y este sí, porque sigue siendo resistente a la raza que se formó, pero el hongo mutó y formó una nueva raza fisiológica y ya lo volvió susceptible, pero a la raza a la cual fue creada sigue siendo resistente. ¿Sí está claro eso? Sí, profe. ¿Cómo, cómo va a formar nuevas razas fisiológicas? Como lo vimos, por recombinación genética, fase sexual, o por mutaciones, por mitosis. Mutó y este perdió su resistencia a la nueva raza fisiológica y se volvió susceptible, resistencia vertical. Bueno, fertilización. Ya les dije que para acá va el futuro del manejo de enfermedades, utilizar macroelementos y microelementos para hacer plantas más resistentes a enfermedades, principalmente paredes gruesas, cutículas gruesas, parénquima grueso y sobre todo resistencia sistémica adquirida, ya lo vimos, formación de fitoalexinas. Pero hay un límite de la fertilización, vean, en trigo para la dosis máxima son 40 unidades. Díganme la razón por qué meto 60 unidades y baja así el rendimiento. Es nitrógeno, vean, es nitrógeno. Díganme la razón, piénsenla y díganmela rápido. ¿Por qué 40? Supuestamente si meto 60 debe haber más rendimiento. ¿Por qué metí 60 unidades de nitrógeno y me bajó el rendimiento de esta forma? ¿Por qué? ¿Qué explicación le dan?
Porque la planta ya no la aprovecha, profe. Y tuvimos ataques Uno. patógenos. No lo aprovecha, pero la razón más importante es la siguiente. Ojo, vean que es nitrógeno. Formaron tejido verde muy suculento, entonces hubo mayor alimento para los patógenos y los patógenos atacaron el tejido suculento y bajó el rendimiento hasta este punto. Por esa razón, chavos. Entonces hay que ver las dosis que se recomiendan para cada cultivo. No podemos meter fertilizante nomás porque sí, porque podemos sufrir esto, volver tejido suculento, y este tejido suculento verde es muy susceptible al ataque de patógenos. ¿Qué quiere decir? Que aquí hubo una epidemia de rollas en trigo y bajó como si no hubiéramos aplicado nada el rendimiento de nitrógeno. ¿Sí está claro? Bueno. Barreras físicas, es lo que veíamos anteriormente. Barreras físicas son barreras de cultivos, por lo general es sorgo, maíz, jamaica, con el objeto de proteger los cultivos. Se utiliza mucho aquí en México en cucurbitáceas, siembran los campos de cucurbitáceas y van intercalando siembras de maíz, surcos de maíz, sorgo, jamaica. ¿Con qué objeto? Que llegue aquí los pulgones, los vectores de virus, se queden aquí, se alimentan y limpian el estilete. Estas barreras se usan aquí en México en cucurbitáceas y ojo, se están utilizando ahorita mucho en papayo para el virus de la mancha angular del papayo. Entonces son barreras de sorgo, maíz o jamaica. ¿Cuál es el objeto? Que los insectos vectores lleguen aquí, se queden y limpien el estilete, y cuando llegan al cultivo ya no pueden infectar virus. Barreras físicas. Tratamientos de frío-calor. Son los famosos empaques, donde hacen empaques de frutas para exportación. Entonces, la refrigeración es un método muy bueno para hongos de post cosecha. Por lo general se recomiendan abajo de 9 grados. Abajo de 9 grados, ustedes meten su fruta y ningún patógeno nos va a atacar abajo de 9 grados. No se usa ningún elemento químico. Y el calor, ustedes han ido en sus viajes de estudios, a lo mejor fueron a un empaque de mango, un empaque de aguacate o de cítricos. Cuando están cosechando en campo estos productos, ¿qué es el siguiente paso? Llegar a los empaques, descargan toda la cosecha y lo meten a termoterapia, 46 grados por 20 minutos de exponer a los frutos a esta temperatura y a este tiempo, 46 grados de agua caliente por 20 minutos. Con eso eliminan los patógenos, luego de ahí pasa al limpiado, al secado de la fruta, lo enceran, lo empacan y lo meten a 9 grados de refrigerador. Esa es la actividad de un empaque. ¿Cuál es el objeto? Evitar plagas como botritis, como antragnosis, como roñas e inclusive moscas de las frutas. ¿Para qué? Se hace generalmente en productos de exportación, para que los gringos nos puedan permitir el paso de mango, de cítricos, de aguacate, totalmente de plátanos, de anonáceas, que van limpios de patógenos y de moscas de las frutas, tratamientos de frío y calor. Bueno, los empaques, un patógeno que ataca mucho de post cosecha es botritis, ahí está botritis, estos son conidióforos y estos son los conidios típicos de botritis. Ustedes ya pónganse a estudiar porque yo ya voy a hablar de estructuras. Bueno, hay que destruir la maleza o las plantas mostrencas que están en los bordos alrededor de las cosechas. Un ejemplo clásico es en la roya del crisantemo, Puccinia oriana, la roya blanca del crisantemo. Muchas veces para aprovechar el campo, siembran en los bordes y en los surcos que están a los lados de las siembras o al lado de los invernaderos. Entonces, allí es fuente de inóculo para que nos cause daño esta roya, Puccinia oriana en crisantemo. Entonces hay que hacer aplicaciones de productos químicos para evitar el daño de estos patógenos al cultivo, dentro del cultivo. Otro es Phytophthora captorum. Este hongo nos causa pudrición del cuello de las rosáceas. Esto está lleno de malezas, chavos, y se acumula agua y el hongo está en el suelo y nos causa esta pudrición de cuello en rosáceas. Muy importante allá en Chihuahua,
en Manzano, en Durazno, en el norte del país, Phytophthora captorum, luego lo vamos a ver. Bueno, volvemos a lo mismo, ya les hablamos de manejo de enfermedades. Evasión, evitar que la enfermedad entre a un lugar. Exclusión, evitar la introducción, manejo legal. Erradicación, eliminando, destruyendo, inactivando el inóculo, manejo químico o termoterapia. Protección, evitar la infección por medio de un plaguicida o una barrera de infección. Las plantas de barrera, maíz, sorgo o jamaica. Resistencia genética y la terapia, curar las plantas ya infectadas. Frío, calor y uso de plaguicidas. Bueno, esto ya también se los di. Les di el modelo monocíclico, que es de patógenos que nomás atacan una vez en el campo. Y un modelo policíclico o exponencial es uno que repite mucho su daño cada 6 días. Fíjense bien, la ecuación por un modelo monocíclico es X igual a Q R por T. X es la enfermedad, Q inóculo inicial, R tasa de infección y T tiempo. ¿Por qué ponemos la ecuación? Porque necesitamos quitar cualquiera de estos factores para no tener enfermedad en un modelo monocíclico. Vean, es una ecuación lineal. Vamos a un policíclico y es una ecuación exponencial. Cada 6 días tenemos infección y va a haber epidemias. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Igual aquí están las variables, aquí está qué es cada una de ellas. Aquí está R por T, es exponencial. ¿Qué es R? R es tasa de infección y T tiempo, es exponencial, es muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con el manejo de enfermedades? Quitar cualquiera de estos factores de la ecuación para que no haya X, que es la enfermedad. Entonces, eso ya también se los di de modelo monocíclico y policíclico. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de un modelo monocíclico? Quitar cualquiera de estas variables, Q, R o T, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo quitamos Q? Reduciendo el inóculo inicial. ¿Cómo quitamos R? Reducir la tasa de infección mediante aplicación de plaguicidas. ¿Y cómo quitamos T? Reduciendo la duración de la epidemia mediante cultivos que duren, en lugar de durar 150 días, duren 90 días en el campo. Entonces, todo es en relación a la epidemiología que les enseñé con los factores que ya vimos de manejo de enfermedades. Entonces, ¿cómo reducimos las epidemias? Prevención, sembrando variedades precozas o sembrando en una temporada que favorezca la maduración rápida del cultivo, lo que hablamos para pudrición blanca del ajo y cebolla. Exclusión, demorar la introducción del inóculo de fuentes externas por medio de cuarentenas. Acuérdense que hay cuarentenas internas y externas. Las cuarentenas internas son los cordones fitosanitarios que cuando nos mandamos en la carretera en México nos paran. Y las externas son cuando llegan ustedes de un país diferente a México, llegan a las aduanas y les preguntan qué trae usted de vegetales. Entonces es el uso de la exclusión. Las epidemias monocíclicas son las del suelo, patógenos del suelo, y las de poscosecha. ¿Cómo lo vamos a evitar? Solo tienen un ciclo de infección, evitando que se infecten tanto en campo como en almacén. Otro ejemplo es esta pudrición de la palma de coco, Phytophthora parasítica. El hongo llega hasta aquí arriba y nos pudre totalmente el cogollo y las palapas quedan en forma vertical. Una sola infección. ¿Cómo lo evitamos? Con manejo de fungicidas. Bueno, enfermedades por patógenos del suelo son monocíclicas. ¿Dónde están los patógenos? En residuos de la cosecha. ¿Cómo lo quitamos? Arando y cultivando la tierra. ¿Cómo evitamos que se presente el nuevo inóculo? Simplemente para evitar que se complete el ciclo, pues arando, cultivando la tierra, ¿sí? Y agregando materia orgánica, estiércol intemperizado y pastos secos para incrementar los enemigos naturales. Una forma de controlar patógenos del suelo. Ojo, no he hablado de manejo químico, porque el manejo químico, por ejemplo, de fungicidas, ¿ustedes creen que si tenemos un árbol podrido de la raíz de aguacate, si aplicamos un fungicida va a llegar hasta la raíz que está más profunda? No, chavos. Es imposible que lleguen la aplicación de productos a raíces muy profundas. Aquí está el ejemplo, Rhizoctonia solani en frijol. ¿Cómo lo vamos a controlar? Con todo
menos con manejo químico, porque es ineficiente. Bueno, las rollas, ¿cómo las vamos a controlar? Fíjense bien, lo que vimos, por eso les enseñé el ciclo. Eliminando el hospedante alternante, ya sea donde se forman uredias y teleosporas o donde se forman pignias y hesiosporas. Entonces, es una forma de romper el ciclo y así eliminamos rollas, eliminando el hospedante, cualquiera de los dos hospedantes. Ejemplo más clásico, lo que vimos en algodonero, Puccinia cacavata, ataca al algodonero formando pignias y hesias y ataca al zacate a hojita o navajita. Los que vengan de Bermejillo saben cuál es el zacate a hojita o navajita. Es un zacate endémico del norte del país. Ahí se forman teliosporas y uredosporas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le prenden cerillo a ese pasto que no tiene valor comercial para evitar el daño al algodonero. Entonces, estamos eliminando el hospedante alternante de la roya. Epidemias policíclicas como el tizón tardío de la papa, Phytophthora infestans. ¿Cómo lo vamos a evitar? Policíclicas. 1. Evitando la producción de inóculo nuevo, semilla certificada, dispersión de inóculo a otras plantas, manejo químico y evitar sitios susceptibles, resistencia genética. Entonces, así vean cómo es importante saber el ciclo para utilizar diferentes técnicas de manejo. Otro ejemplo son las pudriciones de cacao, la famosa moniliasis del cacao que acabó con el cacao en el sureste mexicano. Es otra enfermedad policíclica. El nombre científico es Monilioptera roreri. Monilioptera roreri, la moniliasis del cacao. Bueno, hay combinaciones de epidemias monocíclicas y policíclicas. Por ejemplo, la roña del manzano. En un año no nos puede causar infección porque no hay condiciones adecuadas, pero en el siguiente año, en un año como el de este año, como este que pasó, vamos a tener efecto policíclico. Entonces hay que estar pendientes. Un mismo patógeno se puede comportar como monocíclico o policíclico simplemente por las condiciones ambientales. Entonces cambia el manejo, cambia el control de un monocíclico a un policíclico. Bueno, esta es la roña del manzano. A ver, díganme qué estructura es. Ya díganme qué estructura es. Esto que estoy señalando, ¿qué son? Les pregunta, chavos. Supuestamente tengo 46 alumnos. No creo que ninguno sepa esto qué es lo que estoy señalando. ¿Qué es? Díganme. ¿O no están ahí? ¿Sí están? ¿No están, chavos? Sí, profe, sí estamos. Sí, profe. Bueno, pregunta. Esta parte, ¿qué parte es del hongo? Lo que estoy señalando. ¿Qué es? Ya lo vimos. ¿Es una? Espora. Sí son esporas, pero ¿qué estructura es esta? Ya se las di ayer. Esporangios. No, no es esporangio. Véanlo bien qué es. ¿Qué forma tiene? Todo esto es la estructura. Tienen que estudiar, ¿eh? Si no estudian, yo voy a hablar y no me van a entender nada. Por favor, estudien. Por favor, estudien. Es una estructura en forma de botella, con pared gruesa, un pseudotesio. Estas son ascas y ascosporas y este es el ostiolo. ¿Sí o no? Entonces, si no estudian, pues nomás estoy hablando a lo menso. Nomás estoy hablando a lo menso. Yo ya les enseñé esto, es un pseudotesio. Y esto es una asca, estas son las ascosporas. Esta es la estructura gruesa, es un pseudotesio, un pseudoperitesio, y este es el ostiolo. Si no estudian, no me van a entender, ¿eh? Y voy a hacer un reprobadero, y yo nomás trabajo en calificaciones hasta que reporto la calificación. Ni me hablen para que les arregle la calificación. Es un pseudotesio, pónganse a estudiar, si no tienen otra cosa que hacer. Pónganse a estudiar, por favor. O si no van a estudiar, pues pídanle a su académico que me corra, que me quite y que les pongan uno de los otros profesores. Por mí no hay problema. Porque yo estoy hablando a lo menso, yo hablo de estructuras, o sea, no pueden estudiar siquiera una hora de ayer o una hora antes de ahora. No, así no. Bueno, es el pseudotesio. Bueno, objetivos para el control, reducir el nivel de infección de
semilla certificada, aplicación de químicos y uso de actividades culturales como porcar hileras, etcétera. Entonces, pues no tiene caso porque no me entienden, chavos. Volvemos a lo mismo de las técnicas de manejo, evasión, fechas de siembra, exclusión, siembra de material. Bueno, no tiene caso, chavos. No me entienden, pero yo ya doy como visto esto. Aquí están las técnicas y lo rojo es la actividad que se hace. Pero si no estudian no me van a entender. No me van a entender. Yo no puedo ser un maestro que nomás vengo a perder el tiempo. Por favor, pónganse a estudiar. Pónganse a estudiar o de plano cambien de profesor. Díganle a su académico que me cambian, pero no me digan que por malo, que me cambian porque les exijo que estudien. Así no puedo, chavos, porque ¿me entendieron algo de lo de hoy? Pregunta. Sí, profe. Pues pónganse a estudiar porque ya era para que supieran qué es esto, chavos. Lo vimos ayer. Profe, lo que pasa es que tenemos un examen hoy y estamos muy ocupados, pero ya el fin de semana vamos a dar un pues yo repaso. también estoy muy ocupado. Yo aparte de dar clases, trabajo aquí en mi rancho. Yo también estoy bien ocupado y siempre me doy mi tiempo para darles la clase. Pónganse a estudiar, Pónganse a estudiar. El fin de semana le damos. Estos son los manejos. Aquí están las tácticas de reducción de tasas de infección. Hay prevención y exclusión. Ejemplo, pudriciones de raíz. O este hongo que nos causa una pudrición de tubérculos de papa. Bueno, ya les hablé de los objetivos. Y el uso de agricultura convencional. La agricultura convencional fue lo que vimos anteriormente, es agricultura de conservación, uso de rastrojos y no mover el suelo. ¿Cómo se hace? Mediante camas permanentes, rotaciones de cultivos y labranzas de conservación. Es una alternativa de manejo de enfermedades. Bueno, han tenido mucho auge en cultivos intensivos y su objetivo principal es no mover el suelo. Pero el problema es que al no mover el suelo y quedar rastrojo, quedan patógenos en el rastrojo, patógenos que nos van a atacar la siembra subsecuente. Se ha utilizado mucho en maíz, en trigo, en frijol, en sorgo, pero en este rastrojo queda inóculo de patógenos que vuelven. ¿Cuál es el error? Vean, rastrojo maíz. El error es volver a sembrar un cereal. Para el siguiente ciclo se tiene que sembrar una leguminosa, una solanácea, de diferente familia taxonómica para que no nos ataque al mismo patógeno. La agricultura de conservación, ¿cuál es su objetivo? Pues no mover suelo y así se ahorra uno combustibles, diésel, gasolinas. También se ahorra mucho riegos que ya son caros y hay que hacer aplicaciones de nitrógeno. ¿Por qué de nitrógeno cuando está el rastrojo? Porque la urea, el nitrógeno, favorece la pudrición de rastrojo. Ventajas de la labranza de conservación, manejo de residuos y bajamos los costos en un 15 al 20%. ¿Cuál es el principal problema? Incidencia de malezas y enfermedades. Y el otro problema, desventaja, es que tenemos que tener maquinaria especializada. Es muy cara. Tenemos que buscar sembradoras que podamos sembrar a través de la cama de rastrojo. Entonces, esta es la ventaja y desventajas. Y es todo, chavos. ¿Tienen preguntas? Y pónganse a estudiar o cambien de maestro, como quieran. Yo tengo mucho trabajo. Con mucho gusto les doy la clase. Profe. Mande. Profe. Sí. Tengo una duda. Adelante. Una vez un ingeniero me comentó que a él se le infectó un cultivo de calabaza, que no recuerdo de qué enfermedad o de qué patógeno, pero él dice que dejó que aparecieran malezas y ya después volvió a sembrar y que con eso contaría como rotación. Sí, eso es rotación porque estás rompiendo el ciclo. Sí sería rotación, pero acuérdense, cualquier método de control que hablamos ahorita son gastos que van a meterse al cultivo. Entonces, hay que hacer un manejo integrado y adecuado
y pertinente y con éxito de lo que van ustedes a controlar. Porque ustedes pueden decir, no, haga esto, esto y esto y esto, pero todo tiene un costo para el agricultor. ¿Sí? Todo tiene un costo para el agricultor. Por lo tanto, hay que ver bien lo que vamos a recomendar. Bueno, preguntas. Preguntas. Las ventajas de agricultura de conservación, donde se ahorra costos, no es como desventaja después porque aumenta la incidencia de plagas y malezas. ¿Sí? Ahí está, chavos. Ventaja y desventaja. Aumenta incidencia en malezas y enfermedades. Ahí está. Tienes razón en lo que dices. Pero no sería más caro otra vez porque aumenta. Sí. Entonces, hay una ventaja de ahorrar. Así es, así es. Pero ¿cómo lo evitamos esto? Ya les dije. Sembrar de familia botánica diferente a la familia botánica que tenemos como cama. Si tienes cama a una gramínea, siembra leguminosas o siembra solanáceas o viceversa, y así evitas la presencia de malezas y enfermedades, cambiando la cama. ¿Cuándo se desaparece la cama de un cultivo? Más o menos en 6, 8 meses. Entonces cambias de cultivo y ya no vas a tener problemas de malezas y enfermedades. ¿Sí está claro? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Yo lo que quiero es que sean buenos agrónomos, chavos. Mis alumnos de fitotecnia y horticultura están trabajando de parasitólogos, chavos, en enfermedades. Y los puedo contactar. Yo cuando voy a los congresos ahí los veo. Ahí los veo. Y mis alumnos de esta materia están trabajando de eso. Y les va bien porque ahí pagan bien. ¿Qué pasó? Adelante con la pregunta. Sí, en el manejo de control del moco de plátano, matan a la planta con herbicida y no, ¿cómo desaparezco así por completo del terreno? Es que siempre queda una que otra ahí. No desapareces la bacteria, porque todas las bacterias que les dije que son saprófitas, Ahí lo que tendrían que hacer es ponerle el herbicida para matar a la planta, pero sacar todo lo que está dentro, la raíz, el rizoma del plátano y quemarlo y luego aplicar a esa cepa, aplicarle formaldehído o formol al 10%. Si nomás lo queman con el herbicida, pues ahí va a quedar, como tú dices, ahí va a quedar la bacteria. Hay que hacer todas esas dos alternativas también diferentes. Ok, profe. Es acá ya que murió lo pican y lo tapan en bolsa y le ponen igual formol. Sí, pero la bacteria, como tú dices, queda en el suelo. Hay que hacer lo mismo al suelo, abrir la cepa, solarizar, agregar formol y quitar todos los residuos del rizoma del plátano. Si no, ahí queda la bacteria. Así es, chavos. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Habló de la papa también, que dijo que con el rastreo y Y el barbecho. se alejaba la plaga, pero no también es conveniente quemarlo, el barbecho, ajá, pero no es conveniente mejor extraer toda esa papa dañada y quemarla. Sería lo ideal, pero es costoso, es más rápido el rastreo y el barbecho profundo. Lo entierras. ¿Hola? Lo entierras, el rastreo y barbecho profundo, lo entierras y se pudre, entonces desaparece la plaga. Lo ideal sería, como tú dices, extraerlo, quitarlo y quemarlo, pero es caro. O sea, hay que ver qué es lo más factible. Es más fácil pasar un tractor rápido con rastreo y barbecho y entierras los rastrojos y se pudren. Preguntas, chavos. Preguntas. Bueno, la siguiente sesión es manejo químico. Por favor, pónganse a estudiar. Preguntas. Preguntas. ¿Tienen preguntas de esto? ¿Tienen preguntas? Si no hay preguntas, pues nos vemos el lunes. Que les vaya bien. Igual, profe, que pase buenas tardes. Hasta luego. No, profe.